Esta es una historia en donde todos los conejos se transforman en humanos cuando cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, por una maldición del dios de los conejos, nuestra prota no pudo pasar a ser humana, de allí que su madre le reclame a la waifu coneja que no haya podido convertirse en humana y su hermano sí, pero a ver, ¿qué culpa va a tener la prota de que la hayan maldecido y que no pueda pasar a ser humana? Ninguna. Y claro, ante la situación la conejita estaba re sad ya que su familia la despreciaba, e incluso un día, escuchó que dieron la orden de deshacerse de ella, para lo cual, dispusieron que la dejaran en el bosque para que fuera devorada por las panteras negras, que estas panteras negras no son familia de T'Challa, estas son otras, pero bueno, el caso es que la prota coneja comenzó a rogar que no la llevaran al bosque, pero a sus familiares le valió madres y la dejaron solita abandonada en el bosque. En eso, fue capturada de inmediato por un tipo guapo, quien andaba con una espada en su mano izquierda y con una pantera a su derecha, siendo que la prota reconoció a este tipo guapo como una pantera negra, o sea de una vez les aclaro que aquí las panteras negras se parecen mucho a los humanos, así que bueno, todo parecía indicar que el chico pantera se la iba a comer, pero se detuvo al ver que la prota coneja estaba llorando, y como este chico pantera tiene fetiches extraños, le pide que llore más, pero no, la coneja se terminó desmayando y tiempo después, apareció en una cama. La cual obviamente es del chico pantera, así que como la prota coneja está pensando que la tienen ahí en espera de sazonarla para devorarla, intenta fugarse pero en eso, fue detenida por el mayordomo del chico pantera, quien resulta que también es un pibe pantera, y no entiende la razón por la que su amo dejó a ese conejo en la cama, de allí que lo mandó para un cojín a ras de suelo, donde la prota conejo se hace la dormida con el objetivo de ignorar al mayordomo pantera. Pero en eso, el mayordomo pantera le dice que si no se levanta la van a cocinar, así que bueno, la conejita se levantó reasustada, y ahí el mayordomo aprovecha para presentarse oficialmente como Rad, el mayordomo del chico pantera que la llevó hasta esa mansión. Y ahí al poco rato, aparece precisamente el chico pantera cuyo nombre es Rain, para preguntarle al mayordomo sobre si han podido averiguar si la conejo tiene la capacidad de transformarse en humano. A esto el mayordomo dice que le hicieron algunos exámenes y el doctor determinó que no, así que bueno, el chico pantera dice que en ese caso, se la comerá mañana. Ay Diosito lindo, si no te avispas te van a terminar preparando con tomates prota coneja. Aunque bueno, no hay mucho que la prota coneja pueda hacer aparte de intentar escapar mientras Rain duerme, pero claro, el chico pantera no dejó nada por donde la coneja pueda escapar así que pailas, ella se resignó a permanecer ahí, en donde se da cuenta que el Rain es bastante guapo, y como de no ser porque la sacó del bosque ya hubiese muerto. Ella busca agradecerle poniéndole su patica en el rostro, pero en eso, Rain abre los ojos pegándole tremendo susto a la prota coneja. En eso, el chico pantera le dice a la prota coneja que si tiene miedo de ser comida que llore. La verdad no entiendo cuál es la obsesión de Rain por las lágrimas, pero el caso es que la prota coneja no logra llorar, por lo cual, el chico pantera le dice a la coneja que le dará un día más antes de ser comida, todo con la intención de darle el tiempo suficiente para que pueda llorar. El caso es que al día siguiente, el chico pantera contrató a una sirvienta llamada Mamie, para que cuide de la coneja mientras él no está, y bueno, por tal motivo vemos a Mamie cuidar de la prota coneja, la bañó, le dio comida y la paseó por el parque, siendo que en eso, la coneja logra ver el portón de salida de la mansión, por lo que considerando que esa era su mejor oportunidad para escapar, comenzó a correr hacia la salida, pero en eso, le lanzaron una espada que aterrizó a pocos centímetros de donde ella estaba, que de haber ido un poquito más rápido, la fuesen atravesado a la pobre coneja, y bueno, resulta que quien lanzó esa espada fue la misma Mamie, quien a pesar de que tiene cara de tonta, la condenada se ve que es bien ágil para el combate. Tras esto, la coneja fue dejada en la habitación de Rain, donde vemos llegar precisamente al chico pantera todo lleno de sangre. Pues resulta que Rain fue herido por un hombre lobo, de allí que cuando sus trabajadores lo vieron, fueron de inmediato a curarlo, y en eso, el vengativo de Rain le da la orden al mayordomo de enviar a 30 de sus hombres para que vayan por la cabeza del líder de los hombres lobos, pues eso de que lo hayan herido no le gustó para nada. Así que buscará acabar con el clan de los hombres lobos. Tras esto, el chico pantera centró su atención en la prota coneja, a quien le pide que se suba a su mano, y como ve que la coneja lo hace, la halaga diciéndole que es muy inteligente, y al rato, se puso a acariciarla mientras estaba acostado en su cama. En una de esas, el chico pantera se percató que la coneja olía a feromonas,
que es una hormona que solo se presenta en las conejas que tienen la capacidad de convertirse en humanas, y como según lo que le dijeron a él, ese no es el caso de la protaconeja, comienza a pensar que quizá su caso debe ser el de una coneja especial, pero bueno, no es algo que Rain pueda saber a ciencia cierta, así que mejor decide acostarse a dormir, ya que al día siguiente, se levantó temprano para entrenar con su espada, pues esa guerra que están librando contra el clan de los hombres lobos, requiere que se vuelva mucho más fuerte de lo que es actualmente. Sin embargo, el mayordomo le pide a su amo que no se esfuerce tanto, ya que las heridas que le trataron la noche anterior podrían empeorar, pero el chico pantera dice que ya esas heridas se curaron. A esto, el mayordomo pone cara de desconfiado porque considera que su amo le está mintiendo con tal de entrenar, pues él sabe que unas heridas como las que él tenía no pueden sanar tan rápido, pero sí, resulta que sí sanaron bastante rápido, por lo que incluso el mismo chico pantera se sorprendió mucho cuando se dio cuenta. Por otro lado, conocemos a la mamá del chico pantera. Esta señora es la patrona de la casa, ella naturalmente manda más que su hijo, y bueno, ya la vieja le puso el ojo a la prota conejo, así que le pide a Mamie que la deje a solas con ella para poderle hablar un rato. Estando a solas, la vieja comienza a pedirle a la prota coneja que alce sus patas, después le pide que se acueste, y luego de todo esto, la vieja concluye que la prota coneja es muy adorable, así que como agarró simpatía por ella, le cuenta que su hijo la ha estado engordando para comérsela, por lo que le aconseja que no le haga caso a su hijo en todo, ya que si sigue así, más pronto que tarde se la van a almorzar. Ahí además, la señora pantera le confiesa a la prota que ha olido emanar feromonas de su cuerpo de coneja, que con esto, ya es la segunda persona que se lo dice, y ustedes saben qué significa eso, ¿no? Mi intención no es expoliar, pero eso significa que pronto la coneja se va a terminar convirtiendo en humana, solo falta ver si lo hace antes que se la coman o estando en el estómago de Rain. Y bueno, como la prota coneja sabe que cuando el río suena es porque piedras trae, decide hacer el intento por transformarse en humana, pero lo que hace es el ridículo enfrente del chico pantera que había llegado y ni nos avisó, pero bueno, esa es su casa y no tiene por qué avisarnos. El caso es que el chico pantera acaba de llegar de tener una pelea contra los hombres lobos, y le pide a la prota que le cure el cachete que está ligeramente herido. A esto la prota se negó ya que ella es coneja no doctora, pero bueno, el chico pantera amenazó con comérsela en ese mismo momento, así que entonces, la coneja cambió de opinión y dijo que sí lo sanaría. El detalle es que la coneja no tiene idea de cómo sanar, o sea, les repito, ella es coneja no doctora. De allí que lo que se le ocurrió fue pasarle la lengua al chico pantera por la mejilla, siendo que con esto, sorpresivamente logró curarlo. Y bueno, con esto el chico pantera pudo confirmar sus sospechas sobre que la chica conejo posee habilidades curativas. Al día siguiente, vemos que la patrona de la casa invitó a la prota conejo a comer, en donde cordialmente aprovecha para presentarse bajo el nombre de Valence Grace, porque sí, hasta ahora no sabíamos cómo se llamaba, yo le decía vieja, pero me parece que ahora que ese es su nombre seguiré diciéndole vieja. El punto es que la vieja, le ofrece de repente un consejo a la prota conejo, le dice que detenga su respiración y frene la circulación de su sangre a través de las arterias. La prota conejo lo hace, y siente una hermosa sensación, que no sabemos de qué sirve eso por ahora, pero el caso es que la prota coneja se sintió bien cuando lo hizo, y la vieja le dice que recuerde esa sensación. Más tarde, el chico pantera le dice a la prota en plan juguetón, que si no es capaz de agarrar el muñeco que tiene enfrente con sus manitas de coneja, se la comerá mañana. Obviamente sus manitas son muy cortas para agarrar el muñeco, así que el chico pantera se burla de que la prota está muy gorda y que por eso es que no alcanza. A estas burlas se sumó el mayordomo, y por eso la waifu coneja estaba tan cabreada que agarró al muñeco a madrazos. Pero bueno, aquí lo importante es que esta es la primera vez que sacan a pasear a la prota coneja, siendo que luego de un buen rato de viaje en carretera, la piba coneja se sorprendió mucho porque se dio cuenta que el destino de la visita era el templo. Y la razón de su sorpresa, es porque en el templo es donde hacen que las conejas pasen a ser humanas. El detalle es que desde aquella vez que ella no se pudo convertir, ese lugar le trae malos recuerdos, ya que ahí fue donde le dijeron que estaba maldita por el dios de los animales, y además ahí, fue donde tomaron la decisión de abandonarla, así que bueno, ella teme que le vuelva a suceder lo mismo. Por lo pronto el chico pantera no entiende por qué la piba coneja se está comportando tan raro, pero bueno, él igual fue a hablar con el sacerdote de barba larga, y mientras tanto,
la piba coneja se puso a recordar cuando ese mismo sacerdote la rechazó, diciéndole que estaba maldita y toda la cosa, por lo que para evitar repetir ese episodio desagradable, nuestra prota coneja decidió escapar, pero al poco rato fue alcanzada por el chico pantera, quien al ver que la coneja está llorando le pregunta si es que no le gusta el templo. A lo que la prota quiere decirle que lo odia, pero bueno, como ella no puede hablar, el chico pantera no puede entender esto. Sin embargo, cuando lo debate un rato con su mayordomo, llegan a la conclusión de que la coneja es atea, así que deciden llevársela del templo para no hacerla hacer algo que no quiere. Y sí, gente, así de sencillo se zafó la prota del sacerdote barba larga. Pero no por esto se zafará del chico pantera, quien habiéndosela llevado a la cama, se puso a verla con una pose sexy. Ante la situación, la coneja se hizo la dormida porque la verdad que la pose del chico pantera está returbia, pero igual Rain la jaló de una pata y le recordó que como ella está viva gracias a que él la rescató, ella es de su propiedad, así que será mejor que no se vuelva a querer escapar o se la comerá antes de tiempo. Tiempo después, cuando llegó el momento del desayuno, la prota conejo se volvió a juntar con la vieja de la casa, quien continuó dándole algunas clases sobre respiración, todo con la intención de que la prota conejo pueda dominar la respiración de fuego y sea la sucesora de Rengoku. Mentira, el entrenamiento que la vieja le está dando no es para convertirla en pilar, el entrenamiento es para que la coneja aprenda a dominar sus feromonas, y sea capaz de convertirse en humana algún día. En una de esas, la vieja le entrega un libro para que lo lea cuando tenga tiempo, y bueno, como la coneja tiene curiosidad de saber qué es lo que dice el libro, se fue de inmediato a su cuarto para leerlo, en donde se dio cuenta que ese libro trata sobre la teoría de las feromonas. Ahí se entera que los conejos logran desarrollar distintos tipos de feromonas. Hay unas que le permiten desplazarse rápido, otras que le permiten tener instinto romántico, y bueno, ahí mientras iba aprendiendo. Llegó a la casa el chico pantera junto con su mayordomo, siendo que el chico pantera se comenzó a reír mucho ya que la escena de la coneja leyendo le pareció risible, y tiene sentido, no todos los días se ve a un conejo leyendo. A mí una vez me pareció haber visto a mi perro leyendo, pero era porque se había robado un pollo de mi comida y se la estaba comiendo encima de un libro. En fin, luego de que el chico pantera se riera por alrededor de 10 minutos, se fueron todos al patio, donde la coneja se puso a correr como loca y en una de esas, se encontró con un chico guapo al que nunca habíamos visto, quien resulta que también es un chico pantera, así que la prota conejo se asustó de verle los dientes tan cerca. Y bueno, se terminó asustando más cuando la pantera de cabello rosado comenzó a olerla de cerca como si estuviera preparándose para comerla. Lo bueno es que en eso, intervino el chico pantera para pedirle a su invitado que suelte a su coneja, a lo que el pibe pantera de cabello rosado cuyo nombre es Mayons, no tuvo más opción que dejar ir a la prota coneja, pero ahí mismo, le dice al chico pantera original que está extrañado de que él, siendo una pantera, se dedique a criar conejos en lugar de comérselos. Pero bueno, el chico pantera en lugar de responderle a su invitado, decidió cargar a la prota coneja para calmarla ya que la pobre está asustada, y ahí de una vez, le contó que su amigo que casi se la come no es una pantera, sino que es un león, o sea con esto la prota se asustó más, porque si las panteras son feroces, los leones lo son aún más. Pero eso no es todo, sino que más tarde nos vamos a enterar que Mayons ni siquiera es amigo de Rain, o sea si lo fue a visitar y toda la cosa. Pero el chico pantera no confía mucho en él y por ahora no sabemos la razón. Lo que sí sabemos es que el chico pantera le ordenó a su mayordomo investigar si la prota coneja tenía familia, pero por el momento, el mayordomo no ha podido conseguirla entre los hombres conejos de la zona, por lo que el misterio de su existencia intriga aún más al chico pantera, quien tras haber visto el comportamiento de la prota conejo durante todo el tiempo que ha estado viviendo con él, le pide a su mayordomo que por favor siga investigando a ver si puede conseguir algo respecto de sus familiares. Pero eso sí, si acaso alguno se presenta en la mansión para reclamar la devolución de la prota conejo, le dio la orden de matarlos, o sea que el chico pantera lo que quiere es saber cuál es la familia de la prota coneja, pero no quiere devolverla, ya que el condenado se la quiere quedar para él solito. Por su parte, la prota se encuentra con Mamie, quien se disculpa con ella por no haberla defendido del chico león, pero es que como ella es una sirvienta y el pibe león es un aristócrata del clan de los leones que viene a negociar con la familia del chico pantera, ella no está a su rango como para poderle decir nada. De hecho Mamie le cuenta que de no haber sido por el chico pantera, el pibe león se lo hubiese comido y ella no hubiese podido hacer nada para evitarlo,
por eso le recomienda a nuestra prota que cuando el pibe león ande en la casa, lo mejor es que no se atreva a pasearse por la casa, ya que si la consigue el pibe león se la pueden comer sin que ella pueda hacer algo al respecto. Más tarde, la prota conejo se fue a la habitación con Rain, donde éste le dice que todavía apesta a león, pero bueno, la prota piensa que ella ya se bañó, así que es posible que quien apeste a león sea el chico pantera. Pero bueno, cambiando el tema, el mayordomo dice que como la prota coneja lleva mucho tiempo en la casa, deberían considerar ponerle un nombre porque ajá, siempre le dicen coneja, señorita coneja, piba coneja, entre otras, y les vendría bien ponerle un nombre para llamarla. Que bueno, el chico pantera está de acuerdo con eso de ponerle un nombre, sin embargo, dice que cree que ya la piba coneja tiene uno, así que buscará un método para saberlo, siendo que al rato, vemos que ese método era llenarle las patas de tinta negra, y pedirle a la prota coneja que escriba su nombre, porque si la prota es capaz de leer, también debe ser capaz de escribir. Y bueno, ahí la prota se puso a escribir su nombre, y aunque el nombre se compone de simplemente 4 letras, la coneja floja terminó agotada. El caso es que cuando el chico pantera alza el papel, nos enteramos que el nombre de la prota coneja es Bibi. Nombre que parece haberle agradado al chico pantera, quien de repente y sin decir por qué, agarró a la prota coneja del pellejo y se la llevó a la boca. Naturalmente la prota coneja no entiende qué porongas le pasa a Rain, sin embargo, este la calma diciéndole que lo que busca es quitarle el olor a león, por lo que lo vemos pasándole la lengua como todo un cochino. Y aunque la piba coneja se queje, la verdad es que se nota que está disfrutando de la lamida, en razón de lo cual, la prota conejo se quedó dormida y cuando se despertó, se dio cuenta que ya era de noche y su lamedor estaba dormido. En una de esas, imaginó que ella se había convertido en humana y lo había tocado con su mano en lugar de con su pata, pero bueno, todo también fue producto de su imaginación, así que la transformación quedará para después. De allí que la prota conejo se ponga a llorar enfrente del espejo un tanto sad por la impotencia de que aún no se convierte, siendo que en eso, el chico pantera al notar que la coneja anda como rara golpeando la ventana, fue a ver qué tenía, y ahí junto con uno de sus mayordomos, llegaron a la conclusión de que el comportamiento extraño de la coneja se debe a que tiene hambre, así que bueno, le dieron algo de comida y tras esto, la llevaron a donde la vieja que es la que mejor interpreta los gestos de la coneja. En eso, la vieja empezó a intentar entender lo que la prota coneja quería decir, y también llegó a la conclusión de que la prota coneja tenía hambre, que la cara de Mamie lo dice todo porque la prota coneja acaba de desayunar, pero bueno, es difícil interpretar que lo que la prota coneja quiere decir es que está frustrada ya que soñó que era humana. Cambiando de escena, vemos a unos humanos adentrados en el bosque de las panteras, quienes fueron enviados por la familia de Bibi, con la misión de que encuentren el cuerpo sin vida de la prota. En eso se toparon con unos huesos humanos, los cuales creen que pueden ser de Bibi en el caso de que haya podido volverse humana, pero mientras teorizaban al respecto, aparece Rain en modo fachero para decirles que si están buscando a un conejo que dejaron ahí tirado, que él lo tiene en su mansión. Haber escuchado esto sorprendió a los enviados de la familia de Bibi, ya que ellos pensaban que a esas alturas Bibi estaría muerta, pero no, el chico pantera dice que él la tiene, y de una vez les pregunta si la quieren de regreso, pero claro, se lo dice en un tono amenazante dejando ver que él no se las piensa entregar, a lo que los tipos de capa se quedan tartamudeando ante la postura de Rain, siendo que en eso, intervino el mayordomo para decirle a los nerviosos que ya la prota se adaptó a la vida de las panteras, así que no se la piensan regresar, pero nada, Rain considera que lo mejor que puede hacer para asegurarse que los de capa no quieran ir a recuperar en su casa a la prota coneja, es matarlos. Y claro, esta declaración puso aún más nerviosos a los tipos de capa, quienes comenzaron a trazar un plan para intentar escapar con vida del bosque, y cuando lo tuvieron listo, salieron corriendo los tres en diferentes direcciones, pero antes de darnos cuenta, ya Rain los tenía a todos arrodillados luego de darles un espadazo a cada uno, o sea este Rain es muy rápido. Ni siquiera se vio cuando los atacó, pero lo cierto es que lo hizo, de lo contrario los tipos de capa hubieran escapado. Y bueno, teniéndolos en el piso, le dio la orden a sus panteras de que se comieran a dos, de allí que vemos a las panteras obedecer la orden, y mientras tanto Rain fue a interrogar al tercer infiltrado, a quien le pregunta qué clase de conejo es la prota, porque tras convivir con ella un tiempo, dice haberse dado cuenta que la waifu no es una coneja normal. Pero el infiltrado, a pesar de que se encuentra en una posición bastante desventajosa, se niega a hablar, de allí que por eso,
El chico pantera lo atravesó con su espada en plan torturador, y fue de esa manera que consiguió que el infiltrado accediera a cooperar diciendo que la prota coneja es de una especie muy rara, ya que ha cumplido 18 años y aún no se convierte en humana, siendo que por supuesto, el chico pantera se asombró mucho tras enterarse que la prota conejo ya es mayor de edad. El problema es que se asombró tanto que mató al que estaba interrogando sin antes preguntarle por la familia de la prota, pero bueno, el caso es que se han enterado que la prota tiene la misma edad que el mayordomo, y les resulta muy extraño que la piba coneja no haya podido pasar a ser humana, como el resto de las conejas humanas del mundo al cumplir los 18 años. Pero aunque la piba coneja haya nacido diferente al resto, Rain la sigue considerando útil, ya que está convencido que gracias a ella pudo curarse de aquellas heridas graves que tenía, así que el hecho de que se haya enterado que es una coneja marginada no va a cambiar la forma en que la ve, pero sí es verdad que el hecho de que sepa que tiene 18 años y sea tan pequeñita, le divierte un poco. Por su parte, la prota coneja se encuentra tejiéndole al tema de la lectura de 3000 hojas que le dio la vieja, pero en eso, nota que hay en la habitación una sirvienta muy sospechosa, pues la condenada lleva mucho tiempo limpiando el mismo jarrón de siempre y volteando a ver a la prota con una mirada sospechosa, siendo que en una de esas, la sirvienta estiró su brazo con la intención de agarrar a la prota pero ella logró brincar a tiempo entre otras cosas, porque ya se lo veía venir, o sea la sirvienta estaba muy sospechosa desde hace rato. Sin embargo, esta sirvienta no piensa dejar que la prota coneja se le escape, así que continúa intentando agarrarla, y para evitar que la coneja se le fuera a escapar, hizo entrar a un lobo, porque si gente, resulta que esa sirvienta es una infiltrada del clan de los lobos, y dejó pasar a ese lobo para que se coma a la prota, quien no entiende por qué están buscando comérsela precisamente a ella que ni siquiera es del clan de las panteras, pero bueno, no es necesario entender los motivos de algo cuando ese algo te quiere comer, así que lo único que puede hacer la prota es intentar escapar, siendo que en una de esas, quedó acorralada en una de las barandas de la mansión, y estando allí, fue vista por el chico pantera quien se encontraba llegando a la casa. El problema es que no estaba solo, con él estaba el chico león, así que como la prota no quiso lanzarse hacia él, comenzó a hacerle señas para que la fuera a salvar del lobo, pero el pelotudo de Rain pensó que la prota lo estaba saludando, así que respondió al saludo con su mano. Y mientras tanto, el lobo se fue acercando a la prota hasta el punto en que le lanzó un manotazo con su garra que si le llegaba a dar la fuesen picado en 4 pedazos a la pobre coneja, que luego de ese susto, no dudó en brincar hacia donde estaba el chico pantera sin importar que el chico león estuviera cerca. Afortunadamente para ella, logró aterrizar en la cabeza del chico pantera y no en la del chico león. Sin embargo, Rain no entiende por qué la prota saltó de esa manera tan repentina, siendo que en eso, al chico león le llegó un olor a lobo, pero en ese mismo momento, se escuchó al lobo morir, y la responsable de esto fue Mamie, quien llegó un poco tarde pero al menos llegó en auxilio de la prota. Así es como luego de que Mamie se madreara al lobo, el mayordomo lo estuvo examinando y dice que ese lobo era mitad pantera, lo cual es bien raro ya que encontrar especies mezcladas es algo muy infrecuente. Pero bueno, el caso es que mientras el mayordomo y Rain teorizaban, el chico león se quedó viendo a la prota conejo con cara de que se la quiere comer, y ahí mismo, le preguntó a Name si debido al incidente con el lobo se iba a retrasar el baile al que él fue, pero Name dice que la programación sigue tal como estaba planificada. Pero claro, la prota se está preguntando a qué baile se refieren esos dos, porque si el baile va a ser en la mansión ella no estaba enterada, pero sí, resulta que habrá un baile en la mansión, pero ese baile será mañana así que por lo pronto, voy a pasar a la siguiente escena, donde la prota se encuentra en la cama con el chico pantera, quien dice estar aliviado porque el lobo no le hizo daño a la prota. Pero para asegurarse que no vuelvan a pasar cosas como esas, Rain le enseña a la prota un lenguaje de señas, según el cual le pide que alce una mano si lo necesita para una emergencia, o que alce la otra si es para cualquier otra cosa sin importancia, pues así se evitan los malos entendidos, que por culpa de que él no había entendido el pedido de auxilio, casi se comen a la prota coneja. Más tarde, el chico pantera se quedó dormido, y eso fue aprovechado por la prota, quien se ha dado cuenta que los dientes de Rain hacen que sus feromonas se activen, así que busca tocarlos a ver si logra convertirse en humana. Sin embargo, ahí el chico pantera la terminó mordiendo de manera inconsciente y ahora la piba coneja no sabe cómo escapar de ahí. Y gente, si quieren ver si la prota coneja escapa o no, así como el momento en que finalmente se convierta en humana, ayúdenme a que este vídeo llegue a 8000 likes y 300 comentarios,
que al suceder. Les prometo que traeré una segunda parte de este resumen. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, no hagan spam y Dios los bendiga.